lugares donde hoy nos encontramos. También por intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que hoy nos acompaña, nos encomendamos a ella para que también nos ayude a descubrir la gracia que Dios tiene en este día preparada para nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué alegría, queridos hermanos, compartir hoy con ustedes esta disertación, sobre todo que estamos hoy en el contexto ya de nuestra fiesta patronal. Hoy hemos celebrado, como algunos han seguido las transmisiones a través de las redes sociales y también de las emisoras de radio, hemos compartido este día la primera novena en honor a nuestra santa patrona, Santa Librada. Como meditábamos en la oración, es un contexto en el que no solamente las familias de esta parroquia de Las Tablas, sino también de muchas otras parroquias aledañas, y también de santeños que viven en otras provincias y fieles de muchas otras provincias, se congregaban no solamente los días de novena, sino días antes, ¿verdad? Y próximamente los 2 o 3 días antes ya de la fiesta patronal, a pagar una manda, ¿verdad? La peregrinación es vivida con intensidad y con profundidad estos días que estamos celebrando nuestra santa patrona. Y hoy quisiera hacer una leve introducción sobre qué significa realmente peregrinar, para que comprendamos un poco lo que realmente nosotros estábamos haciendo en estos días, y a la misma vez descubrir que la peregrinación que podemos hacer hoy en estos tiempos de pandemia, realizarla desde lo profundo del corazón. Y a la misma vez, todos los que tenían manda sabemos que estos días especiales son, ¿verdad?, para devolver los favores que nosotros le hemos prometido a Dios, que son válidos también. Las mandas son válidas incluso en el contexto bíblico. Hoy quiero también expresar un poco más sobre el sentido profundo de ofrecerle a Dios, porque en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento se acostumbraba a ofrecerle a Dios. Y algunos, ¿verdad?, como en el Antiguo Testamento le conocemos, hacían un pacto con Dios, y el pacto con Dios significaba: el Señor, tú dame protección en este viaje, o ayúdame en medio de esta enfermedad o esta situación que estoy viviendo, ¿verdad?, y a cambio yo te voy a ofrecer esto de mi vida. Así que prácticamente a nivel bíblico es sustentable, ¿verdad?, ofrecerle a Dios algo a cambio de lo que Él nos regale, que nosotros mismos le hemos pedido. Hoy, hermanos, compartiendo un poco sobre el sentido profundo de la peregrinación en estas catequesis, recordar que en la tradición cristiana, en el mismo camino de la Iglesia, podemos constatar que puede ser históricamente registrado, ¿verdad?, más o menos en los años 160, en torno al año 160, es donde tradicionalmente podemos decir que en la Iglesia Católica se hacen válidas las peregrinaciones a los lugares sagrados. Conocemos la experiencia del obispo Melitón de Sardes, donde el año 160 establece una peregrinación a los lugares donde acontecían los escenarios bíblicos. En el registro histórico que hay de este tiempo, dice que el obispo Melitón de Sardes hace una peregrinación con su pueblo a los lugares relatados en la Biblia, en los que Jesús mismo obró milagros y prodigios. Así que históricamente hablamos de peregrinación, ¿verdad?, en el sentido cristiano. En un momento hablamos del Antiguo Testamento y lo que significa la peregrinación para el Antiguo Testamento. Pero cuando hablamos de la era cristiana, los primeros registros de peregrinación los podemos datar en el año 160, ¿verdad?, después de Cristo, cuando el obispo Melitón de Sardes se propone visitar los lugares que la Biblia manifiesta, en los que Jesús obró prodigios en medio de los pueblos. Pero en la peregrinación tiene un sentido mucho más profundo. Y el sentido profundo de la peregrinación no es solamente, ¿verdad?, caminar, disponerse a realizar un viaje para llegar a un lugar de culto, disponerse a realizar un viaje para llegar a un lugar donde Jesús tuvo contacto con las comunidades, con los pueblos y experiencias únicas con algunos personajes. Sino que si nos remontamos al Antiguo Testamento nos damos cuenta que la peregrinación es como la naturaleza de la iglesia. La naturaleza del pueblo de Dios es la peregrinación.
Si descubrimos o intentamos descubrir, ¿verdad?, la espiritualidad del pueblo de Dios, decimos que en el Antiguo Testamento la espiritualidad del pueblo de Dios es de peregrinar. ¿Por qué? El pueblo de Dios nace en un contexto, podemos así decir, nuboso. ¿Por qué? Porque no tenían un lugar específico. Cuando Dios comienza a sacar el pueblo de Israel, incluso están en tierras que no les pertenecen. Y estando en el pueblo judío, ¿verdad?, en el pueblo, egipcio, el mismo pueblo de Israel siempre que se consideró como extranjero. ¿Por qué? Porque las tradiciones de los egipcios eran diferentes a las tradiciones judías. Encontramos en los textos bíblicos que los judíos tenían tradiciones muy contrarias a las tradiciones, ¿verdad?, egipcias. Entonces, desde el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel se consideró que estaba habitando una tierra que no le pertenecía, ¿verdad?, con las miradas puestas en una tierra que Dios sí la había preparado para ellos. Y si nos ponemos a ver, ¿verdad?, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud del pueblo de Egipto, y que enlaza un camino por el desierto para llegar a la tierra de Canaán, ¿ya?, descubrimos ahí el mismo sentido profundo de la espiritualidad que Jesús quiere que nosotros vivamos. ¿Por qué? Porque peregrinar en el sentido cristiano es salir de la comodidad de un mundo pagano, acostumbrado a las cosas del mundo, y comenzar un camino que culmina en el cielo. Y este camino está lleno de retos, está lleno de dificultades, está lleno, ¿verdad?, de tantas cosas. Por lo tanto, es necesario conquistarlo. Es lo que ve el pueblo de Israel en la trama que ellos mismos realizan en el desierto. Comienzan la peregrinación, el viaje hacia un lugar en el que ellos no son los dueños, no se sentían dueños de esa tierra, y que caminaban a un lugar que sí les iba a ser propio. Era la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Toda la tierra de Canaán, le iba a pertenecer al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se da cuenta que en el camino del desierto hay retos, hay tentaciones, hay dificultades. El pueblo muchas veces reniega de Dios porque el camino es difícil. Y cuando el pueblo de Dios está a punto de entrar, ¿verdad?, comienza las primicias para entrar a la tierra de Canaán, se dan cuenta Israel que el pueblo, ¿verdad?, que Dios les había prometido ya estaba habitado. Por lo tanto, había otra fase de la peregrinación. No era superar ahora solamente las dificultades del camino, sino que la peregrinación también se convertía en una conquista para llegar a la tierra prometida. Nuestra peregrinación es igual. El cristiano inmediatamente es bautizado, es decir, sumergido en Cristo, muerto y resucitado, se convierte también en peregrino. Y cuando hemos descubierto en algunas ocasiones que hemos asistido a los funerales, la oración de recomendación para el difunto, la difunta, ¿cuál es? ¿Ah? Para nosotros, para esa cristiana, para ese cristiano, para este hermano, para esta hermana, dice la oración de recomendación, ha terminado su tiempo de peregrinación y de testimonio. Por lo tanto, desde el momento del bautismo hasta el momento de su muerte, está diciendo la iglesia que ese hermano y esa hermana que ha fallecido estuvo peregrinando. Quiero leerles textualmente una carta de Diogneto. La carta de Diogneto fue descubierta en el año 1436. Data del 158 después de Cristo, es decir, que la carta de Diogneto se escribe 57 años después de la muerte del apóstol San Juan, así que es reciente a la era de los apóstoles. Pero la carta de Diogneto entiende o da a entender que la primera comunidad cristiana que ha pasado ya por persecuciones y que ya estaba en Roma y en algunas comunidades de Europa, ¿verdad?, da a entender que lo que vive la comunidad cristiana es un sentido profundo de peregrinación. Y la carta de Diogneto expresa textualmente la vida del cristiano de esta forma. Diogneto decía: la comunidad cristiana vive en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte. Sigue las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir
como en todo su estilo de vida, y sin embargo dan muestras de un tenor de vida admirable y a juicio de todos increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como una tierra extraña. Igual que todos se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se les condena sin conocerlos, se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos, carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ellos les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y ellos bendicen. Son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera realmente la vida. Es hermoso cómo Melitón de Sardes describe que el cristiano tenía una conciencia muy clara de que no pertenecía al mundo. Y cuando descubrimos en la conciencia cristiana, ¿verdad?, en los lugares donde se sacrificaba a los cristianos por diversión y también para, ¿verdad?, extinguirlos de la religión y del pueblo romano, tenían una conciencia clara que su patria no era la tierra, es decir, se sabían peregrinos, así como nosotros, no sabemos peregrinos. Por lo tanto, el cristiano es un peregrino del cielo. Esta es su más profunda realidad. Por eso la oración de recomendación, como decía al principio, ¿ya?, proclama que termina para nosotros en el momento de nuestra muerte, nuestro tiempo de peregrinación y de testimonio. ¿A dónde llegamos con todo esto? Que el cristiano por naturaleza es peregrino, ¿eh? Peregrino, es decir, que de lo profundo del corazón creyente nace la peregrinación, no hacia un lugar, sino hacia el cielo, ¿verdad? Y estas manifestaciones que nosotros realizamos en nuestra parroquia todos los años en honor a Santa Librada, ¿verdad?, nuestra santa patrona, virgen y mártir, son también signo de la búsqueda que cada uno tiene en el corazón de Dios. Es decir, esta procesión que nosotros emprendemos desde nuestra casa hasta este lugar de culto significa a la misma vez el camino y la lucha que usted y yo estamos realizando para llegar al cielo. Incluso dentro de la liturgia, muchas veces cuando comienza la celebración, específicamente las celebraciones de domingo y en estos días que estamos celebrando, estos días solemnes de las novenas, comienzan los ministros de la iglesia a ingresar al templo con una procesión. Es decir, desde el comienzo de la celebración eucarística se le recuerda al cristiano que su vida está de paso. La iglesia es tan simbólica en las expresiones del culto sagrado de la Eucaristía que desde el momento en el que damos inicio a la primera nota musical del canto de entrada, ¿ya?, entendemos que estamos aquí de paso, comenzando la celebración con una peregrinación desde la puerta del templo hasta el altar, es decir, hacia el lugar de Dios, hacia el lugar de Dios. Por lo tanto, la naturaleza del cristiano es ser peregrino. La peregrinación es buena. Es buena, ¿por qué? Porque es un momento y una expresión de fe que es solamente para Dios. Y a la misma vez, si la vivo con sabiduría, ¿no?, me ayuda a entender que así es mi vida. Soy peregrino, somos peregrinos. Las peregrinaciones en nuestra parroquia son de mucha importancia porque son signo de la peregrinación que cada uno lleva y que culmina siempre en Cristo al fin de los tiempos. Así que peregrinar en nuestra parroquia no es solo el hecho de venir a rendir un homenaje o a pagar una manda, sino que siempre nos recuerda el camino de la vida eterna. En el Antiguo Testamento, las mandas, lo que tenemos que ofrecer. En el Antiguo Testamento las promesas están estrechamente asociadas a la oración, cuya influencia sobre la divinidad tienden a reforzar. Por ejemplo, si Dios está conmigo,
decían, esta es la experiencia del Antiguo Testamento. Si Dios está conmigo y me guarda en el viaje que estoy haciendo, si me da pan para comer y vestidos para cubrirme, si vuelvo sano y salvo a la casa de mi Padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he levantado como estela será una morada de Dios. Y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Esta era la clase de pactos o mandas que en el Antiguo Testamento los judíos realizaban con Dios. Esto podemos encontrarlo en Génesis 28, del 20 al 22. En el Nuevo Testamento Jesús mismo conocerá muy de cara a la práctica religiosa de su pueblo, referente a las promesas a Dios. Y con el anuncio de la nueva ley y el nuevo culto mostrará el camino de la verdadera religión que agrada al Padre. Es decir, lo que está diciendo Jesús, o la actualización que Jesús realiza a la palabra, es que lo que podemos darle a Dios, ¿verdad?, es más agradable la justicia y la conversión. Y eso es lo que nosotros hoy día podemos, ¿verdad?, ofrecerle a Dios. Muchas personas habían tenido en cuenta, incluso hace un año, hace algunos meses, algunas personas lo ofrecen incluso por año, es decir, 5 años ofreciendo, ¿verdad?, un sacrificio a nuestra patrona Santa Librada y ofrecido a Dios a la misma vez por medio de ella. Pero hoy que tenemos que quedarnos en nuestras casas, descubrir que en las palabras de Jesús el sentido profundo de darle algo a Dios a cambio de lo que Él le ha dado a nuestra vida es agradable a Él, la conversión, es decir, el cambio de nuestras vidas. Yo quiero hacer una exhortación porque en el libro de Jueces, en el capítulo 11, descubrimos muchas veces, ¿verdad?, no lo he visto todavía en la parroquia, pero creemos que lo que hay que darle a cambio a Dios tiene que ser algo que nos cueste. Y alguno estará preguntándose, Padre, pero yo todos los años, en honor a nuestra patrona Santa Librada, ofrecía el sacrificio de caminar 1 hora, 2 horas, 1 día, 2 días. ¿Ya? Incluso conozco de personas que ofrecen hasta 4 días de sacrificio caminando distancias admirables para llegar a este lugar de culto y cumplir con el sacrificio. Hoy quiero hacer entender, ¿verdad?, lo que realmente Dios aprecia de nosotros. En el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces 11, Jefté hizo un voto a Yahvé. Y Jefté le dice al Señor: si entregas en mis manos a los amonitas, es decir, a mis enemigos, el primero que salga de la puerta de mi casa a mi encuentro cuando vuelva victorioso a los amonitas será para Yahvé y lo ofreceré en holocausto, es decir, en sacrificio. El versículo 32 dice: Jefté pasó donde los amonitas para atacarlos y Yahvé los puso en sus manos, es decir, le dio la victoria. Los derrotó desde Aroer hasta cerca de Minit, 20 ciudades, y hasta Bel-Keramín. Fue grandísima la derrota y los amonitas fueron humillados delante de los israelitas. Cuando Jefté volvió a Mizpa, a su casa, y aquí que su hija salía a su encuentro bailando al son de las panderetas. Era su única hija, fuera de ella no tenía hijo ni hija. Y el sacrificio de Jefté, ¿cuál fue? Te voy a ofrecer en sacrificio a la primera persona que salga a recibirme cuando yo llegue de la victoria contra los amonitas. ¿Y quién salió? Salió su propia hija, la única hija con la que contaba Jefté. ¿Por qué? ¿Por qué la necesidad de explicar este texto del Antiguo Testamento, que tal vez nos puede parecer que es un poco duro? Porque tal vez la mentalidad que nosotros tenemos, la mentalidad de peregrinos de muchos años, es de darle a Dios algo que nos cueste, que nos duela. Y en ese darle algo que nos cueste, que nos duela, tal vez alguno tenga la mentalidad de ofrecer un sacrificio, ¿verdad?, que le haga sufrir. No se trata de eso, ¿verdad? No se trata de darle a Dios algo que a nosotros nos haga sufrir, que nos cueste sí, porque no podemos dar simplemente las cosas simples, ¿verdad?
Damos algo a Dios que valga la pena, que sea digno, algo que nos cueste, que nos haga salir de sí mismo. Por ejemplo, cuando nos toca dar una limosna y dar una limosna que tal vez nos duela porque no tenemos mucha economía, pero que estamos pasando por dificultades y aún así somos capaces de hacer una obra grande por otra persona. Algo que nos cueste, sí, pero no que nos provoque sufrimiento. No que nos provoque sufrimiento. ¿Por qué? Por más grande que sea lo que Dios me dé. ¿Ya? En oración, cuando estamos en una oración de fe, podemos pedirle tantas cosas a Dios y Dios siempre nos escucha, incluso por intercesión de Santa Librada, de nuestra patrona. Pero entender que no podemos devolverle a Dios siempre el precio de lo que Él nos da. Alguno dirá, voy a caminar todo esto, a ofrecer este sacrificio grandísimo, sabiendo que incluso me puede hacer daño caminar durante tanto tiempo bajo el sol sin las condiciones necesarias para realizarlo. Y a veces dañamos nuestra salud en medio de esta situación. Dios no quiere un sacrificio que nos haga daño. Sí nos pide cosas que nos cuesten, sí. Y si tengo toda la facilidad de caminar 1, 2, 3, 4 días, puedo hacerlo porque la peregrinación es buena. Ese sacrificio es bueno. Me hace bien a mí, puedo hacer ejercicio, a la misma vez le ofrezco algo de mí a Dios y la peregrinación que hago hasta el templo me recuerda mi propio camino como peregrino. Es bueno. Pero lo que Dios no quiere es un sacrificio que a mí me haga daño. No podemos hacerlo, no podemos hacerlo. El sacrificio que le agrada a Dios es el sacrificio considerado como ofrenda. ¿Cómo así? Se trata de promesas por las que alguien, con el fin de obtener un favor divino, se compromete voluntariamente para con Dios en algo, específicamente en los momentos difíciles. En el idioma hebreo hay dos términos para designar el voto, neser e izar, es decir, una ofrenda para Dios. El lenguaje de las relaciones entre Dios y el hombre en todas las religiones es rico y muy variado. Más concretamente, en el pueblo cristiano se puede constatar que la acción del Espíritu del Señor y la fe de quien ha puesto su confianza en Él inspiran diversos modos de expresión religiosa. Uno de ellos es la promesa, como les había explicado, que en el habla popular de nuestro país se suele llamar manda. Sobre este tema, el Catecismo de la Iglesia Católica presenta dos tipos de promesas. La que la Iglesia exige hacer en algunas celebraciones sacramentales, como el bautismo, el matrimonio y el orden sacerdotal, y la que el cristiano puede ofrecer por devoción, que es la que nosotros hacemos en esta ocasión. Y estas ofrendas, es decir, este segundo aspecto de las promesas que nosotros le damos a Dios, son la oración, son la limosna, una peregrinación, etc. Pero como en este tiempo de pandemia nosotros no podemos ofrecer la peregrinación, tenemos dos opciones. ¿Cuáles dos opciones? La oración. Todos los días de novena. ¿Por qué yo no en casa, teniendo internet, teniendo a veces la facilidad con el celular? ¿Por qué yo no en casa, si tal vez tengo dificultad con las transmisiones, puedo celebrar yo mismo las novenas en mi casa? Hacer oración, ¿verdad? Un novenario yo en mi casa. Oración, ¿verdad? Un tiempo de oración. Las novenas son un retiro que celebrábamos en el templo, sí. Pero ahora en este tiempo de pandemia puedo ofrecer ese retiro en contacto con la palabra en mi casa. Es decir, si todos los días solamente tomabas el Evangelio del día y lo meditabas durante 10, 5, 15 minutos, ahora haz una especie de retiro. Utiliza el Evangelio del día y quédate meditándolo y contemplándolo durante una media hora, mínimo. Si tienes la disposición y la disponibilidad, 1 hora, mejor todavía. Pero haz en tu casa en estos días de novena un retiro, es decir, una intensidad en la oración. Hacías 15 minutos de oración, media hora meditando la palabra, al encuentro con Dios, como una forma de ofrendar en este tiempo a Dios por medio de nuestra patrona Santa Librada. ¿Cuál es la segunda opción que tenemos? La limosna. Hay muchas personas necesitadas y durante todo este tiempo de pandemia, ya hace 3 meses, hemos estado recogiendo alimentos secos para llevar a algunas familias que nos han necesitado.
Hoy día, ¿verdad?, sigo con todo el esfuerzo de recoger alimentos porque le entrego alimento a familias, algunas casas 15 días y otras una vez al mes, porque son familias que necesitan. Yo me he tomado el trabajo de ir a las casas y descubrir dónde hay familias realmente necesitadas que necesitan un apoyo continuo durante 15 días y otras una vez al mes, y hemos estado apoyando a estas familias, gracias a los aportes y a las donaciones que muchos de ustedes están haciendo. Este año no puedo peregrinar, y era mi sacrificio y mi ofrenda. Bueno, podemos hacer una bolsa de comida. Puedes, cuando vas al súper, comprar algo, buscamos un platón, hacemos una bolsa, le damos a una familia, verás, cercana, con todas las medidas de seguridad, y hacemos una ofrenda en honor a Santa Librada este día. Me decían algunos médicos que también carecen de insumos. ¿Por qué no es también una buena obra de caridad donar mascarillas quirúrgicas, donar guantes que utilizan también en el hospital? Porque me decían también que no tenían en los hospitales, en los lugares de atención médica, ropa quirúrgica. Porque si tenemos la facilidad de donar este tipo de ropa y de utensilios también médicos, ¿por qué no lo hacemos? Y ofrecemos esto como nuestra peregrinación. Tal vez todos los años o siempre había ofrecido como sacrificio a Dios, como ofrenda a Dios, la peregrinación, y hacía poca oración o daba poca limosna. Ahora es tiempo de hacer un cambio. Hoy no podemos peregrinar. En este tiempo en que celebramos nuestra patrona no podemos peregrinar, pero quedamos con dos opciones. Quedamos con dos opciones de ofrenda. ¿Cuáles? Más oración, una oración más intensa, y también la ofrenda que nosotros podemos dar al otro, la limosna. Es hermoso, ¿verdad?, cómo en este tiempo nosotros como cristianos podemos expresar tantas cosas que demuestran la fe y el amor que nosotros profesamos por nuestra Santa Patrona. Creo que entender en este tiempo de pandemia la realidad que estamos viviendo, sabiendo que la situación que estamos viviendo en nuestras provincias, en Azuero, va en aumento y necesitamos más seguridad, también puede ser una forma nueva de ofrecer nuestra manda, ¿verdad?, de estar en mi casa con todas las medidas de seguridad. Tratar de no salir en lo mínimo posible, alguna urgencia que tenga, en esa situación salir. Las horas que se me pide no salir, pues me quedo en casa haciendo oración, siguiendo las transmisiones cada día y siguiendo por las redes sociales el retiro que hemos emprendido en este tiempo de novena, escuchando la palabra con atención todos los días. Sí, es una forma también de ofrecer sacrificio y una forma de peregrinar. Hoy tenemos que hacerlo con el corazón, y entender que peregrinar no es solamente caminar, es ser consciente de que estoy de camino, y para este camino necesito preparación. Tal vez no estoy preparado, necesito confesarme, necesito meditar un poco más en ese defecto que siempre me crea conflicto. Tal vez mi vida ha estado un poco alejada de Dios. Es una forma de entender la peregrinación. Peregrinación no es solo trasladarnos a un lugar. Las palabras de Isaías que son actuales para el Nuevo Testamento. ¿Cuál era la promesa de Isaías? Isaías decía: cuando venga el Hijo del Hombre, Él guiará al pueblo de Israel en un nuevo éxodo. Un nuevo éxodo, sí. Pero resulta que el pueblo de Israel ya estaba viviendo en el lugar de la promesa, sí. Entonces un éxodo en el que ya no está al frente de la comunidad Moisés. Entonces es un éxodo que ya no hay que caminarlo en el desierto. Entonces es un éxodo que no llega ya a un lugar físico aquí en la tierra. Es un éxodo en el que ahora es Jesús, el nuevo Moisés, según la comunidad de Mateo, el que dirige al pueblo cristiano. No es un desierto, son las situaciones que vivimos y los conflictos que nos crean dar testimonio de vida cristiana, como he estado hablando del Evangelio todos estos días. Qué difícil es dar testimonio en medio del mundo confuso, en medio del mundo de ideologías, en medio del mundo, ¿verdad?, de ideas contrarias a la fe, de ideas que están cada vez propagándose en contra de la vida cristiana, de los valores del núcleo sagrado de la sociedad, que es la familia. Qué duro es ser cristiano, un cristiano fiel en medio de estas realidades.
Esa es la lucha, ese es nuestro desierto. Y muchas veces el cristiano se va a sentir abandonado, se va a sentir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el desierto es solitario, se va a sentir árido, sin ganas de orar. ¿Por qué? Porque el desierto es sol, ¿verdad? Es austeridad, es lo propio del camino cristiano. Y en ese camino áspero yo tengo que mantenerme en pie, ¿verdad? Eso significa realmente peregrinar. Que en la vida de hoy, en las austeridades y en lo áspero de la vida que puedo encontrar cada día en el trabajo, en la casa, pueda yo mantenerme en pie, caminando siempre con la mirada fija en Dios. Ya no a un lugar físico, ahora nuestro éxodo es el cielo. Ahí terminamos nuestro tiempo de peregrinación y de testimonio. Hoy, hermanos, ¿verdad?, meditando un poco sobre esta realidad, descubrir que ya hoy, ¿verdad?, se nos ha pedido quedarnos en casa, seguir las transmisiones y a la misma vez las nuevas formas de expresar o las otras formas de expresar una ofrenda, ¿verdad?, no solamente con la peregrinación en la que estaba acostumbrado a asistir con la familia, algún amigo o alguna persona que me acompañara siempre de la comunidad, o solo incluso a expresarla ya como por medio de la oración y del testimonio, y a la misma vez, ¿verdad?, con ofrenda y limosna para aquel que más necesita. Qué bueno es que hoy nosotros podamos entender que el cuidado y la responsabilidad que hoy tenemos desde nuestras casas nos permita, ¿verdad?, intercedemos, le pedimos la intercesión a nuestra patrona Santa Librada, que el sacrificio que hoy hemos tenido que ofrecer y que no hemos podido venir a las novenas y que no hemos podido celebrar la solemnidad, ¿verdad?, como se merece, una solemnidad digna en la que muchos acuden a expresar y manifestar su fe públicamente aquí en el templo. Hemos tenido que rezagarla a nuestras casas, donde tal vez mucha gente lo único que puede ver es una pancarta, una bandera, un adorno en el carro, pero son signos de lo que está pasando en el corazón de cada uno de nosotros. Estamos alegres, sí. Yo he visto algo que en otros años no había visto, ¿verdad?, la efusión y la alegría de celebrar una peregrinación virtual. ¿Cuándo a nosotros se nos había ocurrido? ¿Cuándo a nosotros se nos había ocurrido preparar imágenes, preparar oraciones, preparar videos para nos ayudaran a tener una fe más firme? Y lo estamos haciendo. Y son nuevas formas de conquistar a mucha gente para Cristo. Agradezco a mucha gente que ha sido consciente de que no podemos estar aquí reunidos hoy, pero que no se ha quedado con los brazos cruzados. Mucha gente ha dicho, no podemos tal vez hacer las peregrinaciones en las comunidades y los sectores, pero ha dicho, aquí estoy, vamos a hacer imágenes, vamos a hacer pancartas, vamos a adornar nuestras casas, que la gente se dé cuenta, ¿verdad?, que la enfermedad no puede callar la voz del cristiano, que una enfermedad, que algunas medidas que nos ayudan, ¿verdad?, que nos ayudan y mucho a conservar nuestra salud. Pero nada de eso hoy puede callar lo que siente nuestro corazón, expresar nuestra fe. Y agradezco a mucha gente que desde sus hogares, la comunidad de sus casas, ha estado enviando imágenes hermosas, ha preparado textos, ha preparado frases, ha enviado videos, ayudando, animando, conservando la fe del otro y haciendo entender que la peregrinación y el honor que le rendimos a nuestra patrona no solamente lo hacemos aquí, es una expresión del corazón y podemos realizarla también por los medios que hoy estamos utilizando para dar esta charla, esta disertación. Qué bueno es como muchos han asumido, expresar la fe por medio de las redes sociales nos ayuda y nos anima. ¿Sí? El pasar por algunas comunidades y ver que hay una bandera, que hay un adorno, ¿verdad?, que eso mismo que podemos ver a simple vista se esté dando dentro de nuestra vida. Es decir, no podemos venir al templo, pero estamos haciendo más oración. Quisiera saber que las casas están haciendo más oración. Qué bueno que se formara una campaña, ¿verdad?, en la que en estos días de novena viéramos a las familias reunidas, nos las hicieran llegar a nuestras redes sociales, a los números de la parroquia, de nuestros celulares. Algunas imágenes que muestren, ¿no?, que esta alegría sigue viva en nuestros corazones, que nada de esto ha podido mermar, ¿no?, la fe
que nosotros queremos expresar. He visto altares hermosos, no solamente en las casas, también en las instituciones. Agradezco el fervor y la intensidad del corazón de saber que la peregrinación no ha terminado, simplemente ha cambiado de forma, no estamos en el templo, pero se está viviendo en el corazón. Hoy, hermanos, después ya de haber compartido con ustedes y que espero que nos haya quedado un poco más claro qué significa realmente peregrinar. Peregrinar es la naturaleza del pueblo de Israel. Estamos siempre en camino. 40 años le costó al pueblo de Israel llegar a su meta. Con la peregrinación que comenzamos y el éxodo que comenzamos con Cristo, ¿dónde termina ahora? Termina en la vida eterna. Y las expresiones que estamos dando en nuestro templo de peregrinar, hoy lo estamos realizando en el corazón, es tal vez ahí donde también es más importante. Nos ha exigido una preparación mayor, expresar la alegría desde nuestras casas, con altar, con adornos alusivos a nuestra patrona, los colores de nuestra patrona, pero que expresan que nuestra fe sigue viva y fortalecida. Le pedimos a Santa Librada que nos bendiga, que interceda por nosotros y que cada una de las familias que está celebrando esta festividad desde el calor de sus hogares, sienta su fe renovada y fortalecida por intercesión de nuestra Santa Patrona, Santa Librada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a encomendarnos a nuestra patrona Santa Librada. Oh Virgen y gloriosa mártir Santa Librada, este tu pueblo que te honra y este tu pueblo que expresa su fe muchas veces a lo largo de tantos años y siglos en este templo, hoy no ha podido venir a reunirse y ofrecerte el homenaje que cada año te ofrecen. Mira benignamente a cada una de estas familias y estas personas que en lo profundo del corazón siguen viviendo con alegría el honor que te rinden, porque a través de ti muchos han conocido la fe de nuestro Señor Jesucristo, porque a través de ti muchos han comenzado a ser cristianos, porque a través de ti muchos han comenzado a realizar un trabajo pastoral en la iglesia, porque a través de ti mucha gente ha perdonado. Y es grande, Santa Librada Virgen y Mártir, la obra que estás realizando como patrona de esta parroquia. Sabemos que a través de ti también Jesús nos bendice, nos protege y nos guarda. Anima el corazón de cada uno de los fieles de esta parroquia, no solo aquí, también en las otras parroquias, muchas comunidades de todo Panamá que también rendían honores y ofrendas todos los años aquí. Bendice a cada una de esas familias y cada una de esas personas que sigue expresando en lo profundo del corazón la fe que manifiesta ante nuestro Señor Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Quedamos en la paz del Señor.